Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión del día de hoy, siendo las 14:30, vamos a iniciar nuestra actividad de presentación de casos clínicos. En esta ocasión le corresponde el turno de presentar a los doctores Abner Josh y a la doctora Edna Kimberly Chalí, así que pues vamos a iniciar con el caso número 1, la dinámica sigue siendo la misma. Recuerden que pueden levantar la mano y preguntar o comentar lo que quisieran ustedes relacionado con los casos que se presentan y al final de cada uno de los casos pues va a haber retroalimentación. Eventualmente yo interrumpiré a alguno de sus compañeros para complementar o ampliar la información relacionada con alguno de los tópicos que ellos aborden. Así que adelante, doctora Chalí, por favor, iniciemos. Muy bien, buenas tardes, doctor. Voy a iniciar presentando mi caso clínico. Mi caso clínico trata de una endocarditis. Bien, como primer punto tenemos los que son los datos generales de la paciente. La paciente es de género femenino, que nace en 1958, tiene 63 años, es casada, católica, es de Jalpatagua. La profesión es de ama de casa, ladina, y ha cursado primero de primaria. El motivo de consulta fue malestar general de 2 meses de evolución. En la historia de la enfermedad, la hija de la paciente fue que refirió que hace 2 meses, después de un cambio de catéter de la paciente que estaba en una ERC, que era su tercer catéter, que está del lado izquierdo. Este inicia con escalofríos, que principalmente se relacionaba cuando ella estaba en hemodiálisis. Después de un mes ya con esto, los síntomas se exacerbaban, con lo que la paciente comenzaba a tener temperaturas altas, por lo que UNAER comenzó a darle tratamiento, pero familiar, esta no recuerda qué medicamentos se le dieron a la mamá. Luego de esto, continuó con su tratamiento de terapia de reemplazo renal, pero sin embargo, el día 10 de mayo, por la clínica y sintomatología, esta decide un nuevo tratamiento intravenoso, pero que también, eso fue en una ERC, pero que la hija no recuerda tampoco cuál era el tratamiento que se le dio a la mamá, por lo que consultan nuevamente a una ERC y desde una ERC deciden referir al Hospital Roosevelt ya con una evidencia de una endocarditis. Bueno, regresemos acá a la historia, por favor. Aquí solo quiero comentarles lo siguiente. El motivo de consulta de la paciente era malestar general de 2 meses de evolución. Este síntoma es un síntoma muy frecuente en la consulta cotidiana, pero a la vez es muy inespecífico, o sea, no indica realmente nada. O nada específico como tal. Entonces, cuando alguien se queje de malestar general, uno tiene que ser muy cuidadoso en la obtención de la historia clínica, porque ciertos elementos en la misma nos van a ir orientando a considerar diferentes opciones como causa de ese malestar general. Pasa lo mismo con dolor, pasa lo mismo con adormecimiento, fatiga crónica, o sea, son síntomas muy frecuentes, pero muy generales, muy inespecíficos, que nos deben obligar a ser muy cuidadosos, muy acuciosos con la toma de la historia. Aquí hay muchos elementos ya en la historia de la enfermedad actual que pues van llevándonos prácticamente al diagnóstico con el cual refieren a la paciente. Y obviamente no quiero yo poner en tela de juicio el criterio de los colegas de una ERC, de quienes de hecho conozco a varios, pues son buenos amigos y seguramente ya la refirieron pues porque la paciente presentaba esta complicación, pero tal vez mi mensaje principal es que no nos casemos, digamos, por decirlo así, con un diagnóstico o una etiqueta que ya traiga un paciente cuando nos consulte. No lo digo por este caso en particular, sino porque en muchas ocasiones los pacientes ya tienen una impresión diagnóstica, alguien les sugirió que podía tener tal cosa, o en un informe de un estudio radiológico
el colega radiólogo le pone ahí opciones diagnósticas y vienen con esa idea para que uno los trate por eso, pero realmente tal vez no es el principal problema o de repente ni siquiera es el problema que tiene el paciente y uno tiene que regresar sobre sus pasos para volver a reordenar la obtención de esto. La historia es fundamental. Otro dato importante, cuando un paciente con falla renal crónica no se queje de fiebre, o sea, les diga que no tiene fiebre, uno no puede descartar infección, o sea, no puede decir que tenga o no tenga infección. Pero por el contrario, cuando un paciente con falla renal crónica les dice que tiene fiebre o ustedes documentan que tiene fiebre, tienen que descartar la infección o deben considerar que tiene un proceso infeccioso hasta que demuestren lo contrario. Y aquí lo más llamativo, evidentemente, es el punto del catéter que estaban utilizando para la hemodiálisis, pues que pues es un factor de riesgo para contaminación y eventualmente para tener complicaciones de tipo infeccioso derivados del mismo. Sigamos, doctora, por favor. Bien. Bueno, ahora pasaremos a revisión por sistemas. La paciente nos refería. Como antecedentes de importancia es de que familiares, el padre de la paciente era diabético, tenía un hermano que es diabético, médicos, enfermedad renal crónica que fue diagnosticada, perdón, era hace 10 años, doctor. Ahí se me fue el 0. Era 10 años, con tratamiento de hemodiálisis en una ERC. Diabetes mellitus 2, que fue diagnosticada desde hace 25 años, que ya era tratada con insulina NPH 10 unidades todas las mañanas. E hipertensión arterial, que también fue diagnosticada hace 25 años, que se trataba con ibersartán con una pastilla al día. En quirúrgicos, la paciente refería solo apendicectomía hace 15 años. Traumáticos, alérgicos, vicios y manías no refería. Antecedentes no patológicos, gineco-obstétricos, la menarquia a los 10 años y una menopausia a los 48 años. Hábitos, paciente refiere a orinar 4 veces al día, defecar 2 veces al día y duerme aproximadamente 8 horas. Bien, al examen físico. Espérenme ahí, doctora, solo voy a preguntarle un par de cosas aquí a sus compañeros. A ver, doctor David Alejandro González, ¿está por ahí? ¿Puede abrir micrófono, por favor, para saber qué está ahí? Doctor David Alejandro. Sí, aquí estoy, doctor, ¿me escucha? Excelente, ya lo escucho. Bien, miren, ya nos dijo la doctora que la paciente tiene un proceso de endocarditis, ya vimos que tiene un catéter y ese fue el causante directo de esta complicación. Nos cuenta que tiene historial familiar importante para diabetes mellitus y de hecho la paciente tenía ese diagnóstico y además de eso también refería a hipertensión. ¿Recuerda usted cuáles son las principales causas de falla renal crónica en el mundo? O sea, ¿cuáles son esas principales causas de este problema a nivel mundial? Pues recordando la clase de los residentes, se mencionaba la diabetes mellitus como la primera, y recuerdo que la hipertensión arterial también influye. Excelente. Bien, esas son las principales causas, pero si alguien les pregunta en un pase de visita, la diabetes mellitus siempre es la principal, es la más frecuente causa de falla renal crónica en el mundo. Después está ubicada la hipertensión arterial. En tercer lugar están las glomerulopatías. O sea, ahí en las glomerulopatías podemos incluir todas las diferentes formas de glomerulonefritis que tengamos, post-estreptocócica, por medicamentos, nefropatía lúpica, nefritis autoinmune, o sea, cualquier otra situación que produzca glomerulopatías. Todo ese conjunto de causas estaría incluido en ese tercer puesto. Y en cuarto lugar están las enfermedades de tipo poliquístico, o sea, la poliquistosis renal. También ahí podemos incluir otras enfermedades de tipo infiltrativo como sarcoidosis o amiloidosis también. Entonces, en ese orden, las causas principales, como ya lo dijo, fue diabetes o es diabetes, hipertensión, glomerulopatías, incluidas todas las formas de glomerulonefritis y todas las enfermedades infiltrativas del riñón. Sigamos adelante, doctora, y en un ratito le pregunto algo ahí a alguien más. Adelante, gracias, doctor, muy amable.
Bueno, el examen físico, bueno, la paciente ahorita ya no se encuentra en el servicio, pero la presión, la frecuencia respiratoria cardíaca y la glucometría se la tomé ese día que envié el caso. Entonces tenía la presión arterial 130/80, normalmente ahí la mantenía, una frecuencia cardíaca 80, glucómetros de 147, y la paciente utilizaba oxígeno en cánula. Utilizaba aproximadamente 2 litros o 3 litros en ocasiones y saturaba el 92%. Al examen físico de importancia que fueron positivos al ingreso fue de que había una disminución del murmullo vesicular en pulmón izquierdo, pero durante su estancia hospitalaria, los últimos días que estuvo la paciente, ya había una disminución del murmullo vesicular en ambos pulmones. También se podía auscultar un soplo en la válvula mitral, que ese sería el examen físico de importancia de la paciente. Y una disminución en la entrada de aire ya en ambos pulmones, ya a finales de su estancia de la paciente. Doctora, ¿y no tenía anasarca o edema de extremidades? No, doctor, no tenía, pero tenía un derrame pleural. Ay, se me adelantó porque le iba a preguntar a José Sebastián Jerez qué opinaba de esa disminución de la entrada aérea, me quitó la pregunta. Bueno, sigamos ahí, le voy a buscar otra pregunta ahí al doctor Jerez, que se prepare ahí porque le voy a preguntar. Las fotografías de entrada y la de salida, doctor, para que... Ok, adelante. Bien, en mi listado de problemas, coloqué como número 1 la endocarditis, la A, vegetación en válvula mitral de 3 milímetros. Esta fue el 10 del ecocardiograma que se le tomó, este fue del 10 de mayo, donde se evidenció esta vegetación. Como segundo, tenía la enfermedad renal crónica. 3, derrame pleural bilateral. 4, insuficiencia respiratoria tipo 1. 5, durante su estancia, también la paciente, pues con una ITU, A. coli ble, A. B. Klebsiella pneumonia. Como 6, coloqué la hipertensión arterial y 7, diabetes mellitus. Bueno, en los datos objetivos, la presión arterial 130/80, saturaba... Espera, doctora. A ver, ahora sí, doctor José Sebastián Jerez. ¿Está por ahí? Sí, doctor. A ver, ¿qué quiere decir eso de E. coli ble? Si no estoy mal, es como uno de los tipos de E. coli, ¿no? Sí, o sea, cuando le reporten esto en un cultivo de orina o cualquier cultivo, tienen que considerar que puede haber, o de hecho lo hay, es una Escherichia coli de cualquiera de sus diferentes serotipos, pero ¿qué quiere decir que sea ble positivo o ble negativo? No estoy seguro, la verdad. Bueno, pues, esa situación o esa cualidad del ble es como una abreviatura y lo que quiere decir es que es productora de beta-lactamasa de espectro ampliado. Es decir, estas bacterias han desarrollado una capacidad mayor para evadir al efecto de las beta-lactamasas de forma directa y se han vuelto resistentes a este tipo a esta familia de antibióticos betalactámicos. Entonces, si ustedes le reportan una E. coli ble positiva, aunque el cultivo les diga que es sensible a algún betalactámico, deben seleccionar un antibiótico diferente o de otra familia, pues, o combinarlo con algún aminoglucósido para que eso permita tener una mejor respuesta terapéutica al esquema antibiótico que van a usar. Entonces siempre es importante ver si esa E. coli es ble positivo o ble negativo. Me imagino que como puso aquí la doctora que es ble, debe ser que es B positivo, o sea, de plano. Entonces esta E. coli es productora de estas betalactamasas de espectro ampliado y nos debe obligar a considerar antibióticos de más amplio espectro, digamos, que puedan superar esa resistencia de la E. coli. Gracias, doctor. Sigamos adelante, doctora. Muy bien, doctor. Bueno, como datos objetivos, una presión arterial en 130/80, saturaba en 90%, el soplo en la válvula mitral, que sí se le podía auscultar bien.
disminución del murmullo vesicular en ambos pulmones. Tenía leucocitos. Los leucocitos fueron tomados del laboratorio del 10 de junio. Tenía 21,000 blancos. Normalmente, antes de esta fecha, doctor, la paciente nunca había tenido una alteración de los blancos. Siempre las mantuvo en 8, en 7, en 9. Pero el día 10 le tocaba su segundo eco para visualizar cómo iba el tratamiento de la endocarditis. Por lo cual, ese mismo día ella presentó blancos en 21,000, hemoglobina en 11, hematocrito en 35.40, plaquetas en 63, una creatinina en 2.69 y nitrógeno en urea 36.40. Entonces, para ver qué es lo que podía tener la paciente, entonces nos refirió que había tenido fiebre la noche anterior y le realizamos un examen de orinas de más sedimento, donde nos evidenció una leucocitos en 500, eritrocitos 50, proteínas 75, células renales, una regular cantidad, y también nos refería bacterias con una regular cantidad y leucocitos que estaban los campos llenos. Los datos subjetivos, pues coloqué una paciente de 63 años con dificultad respiratoria. Bueno, ahorita para hablar un poco de los criterios de Duke para la endocarditis, tenemos lo que es una endocarditis infecciosa definitivo y la que es posible. Para el definitivo tenemos que tener 2 criterios mayores o bien un criterio mayor y 3 menores, o bien 5 criterios menores. Ya en una endocarditis infecciosa que posiblemente sea esa, sería un criterio mayor más un criterio menor. Y el segundo sería 3 criterios menores. Para los criterios mayores, tenemos lo que es hemocultivos positivos para la endocarditis infecciosa. Los principales microorganismos se encuentran el Streptococcus viridans, el bovis, el Staphylococcus aureus o enterococos. Se necesitan al menos 2 hemocultivos positivos. También microorganismos que suelen ser posibles con hemocultivos persistentemente positivos, o también un hemocultivo único, que nos quiere decir que solo con ese hemocultivo que esté positivo sería una endocarditis, que sería con la Coxiella burnetii. Bien, también tenemos lo que son los criterios menores. Tenemos que debe tener una paciente fiebre arriba de 38 grados Celsius. También podemos tener los fenómenos vasculares como embolismos arteriales, aneurismas micóticos, hemorragias conjuntivales y datos de afección inmunológica como factor reumatoide, nódulos de Osles, manchas de Roth y hemocultivos que suelen ser positivos, pero que estos no alcanzan el criterio mayor, o bien datos serológicos de infección por algún germen que produce una endocarditis. Bien, yo acá le tomé una fotografía al ecocardiograma, al reporte del ecocardiograma que se le practicó a la paciente, en donde nos evidencia ya en sí la vegetación en la válvula mitral de 3 milímetros aproximadamente medía. Y a la foto no le puedo tomar. Ahí está. Ahí está. Fíjate que esta no es la foto de la paciente, porque no pude encontrar las fotografías, y entonces solo tengo una fotografía como para medio explicar. Así como pueden ver acá, esas son como las vegetaciones que se puede ver en una paciente, en las válvulas mitral. La paciente era en la válvula mitral. Algo así yo pude ir con la paciente a su segundo eco. Entonces, pues, esta es la foto la que más se parecía como al de la paciente, porque no pude obtener las fotos. Fui a cardio para que si me la podían dar, y me dijeron que una fecha para poder ir, pero ya no me las dieron.
Entonces, Ok, de acuerdo, no hay problema. bueno, así como podemos ver en esta fotografía, podemos ver donde estoy, bueno, señalando, podemos ver una vegetación similar a la que tenía la paciente, solo que ella la tenía en la válvula mitral. Bien, esta fue una química que al ingreso de la paciente, el mismo día, con una glucosa en 253 sérica, una creatinina en 4.21, boom en 26, tenía un sodio en 134 y potasio 441. También se le tomó la hemato ese mismo día cuando ella entró. Como podemos ver, uno de los criterios también es de que la paciente tenía leucocitosis y podemos ver que ella entró con 16.000.20. Tenía una hemoglobina en 12.30, un hematocrito en 38.10. Y bueno, lo que pasa, doctor, que a la paciente a su ingreso se le dio tratamiento antibiótico desde que ella entró y a la hora de practicarle los hemocultivos no salieron estériles a los 5 días. Como podemos ver acá la fotografía, que estos son los hemocultivos que se practicaron a su ingreso. Solo voy a comentar una par de cosas, doctora. Cuando comentó usted lo del potasio, nos dijo que tenía 441, pero realmente debe ser 4.41, me imagino. Sí, perdón, doctor. Va. Y lo otro es que aquí en la hematología, aparte de la leucocitosis, pues es importante hacer notar que tiene una neutrofilia importante, tiene 91% de neutrófilos. Llama la atención también que no tenga anemia, sabiendo pues que tiene enfermedad crónica y todo lo que padece de la paciente, pero también hay un punto importante acá con su hematología de ingreso. Vean cómo cuando ingresó la paciente tenía 180.000 de recuento plaquetario y en la última hematología que nos había mostrado la doctora tenía, si no recuerdo mal, como 63.000 o algo así. O sea, sí le bajaron mucho las plaquetas. Puede ser de hecho que eso sea parte de los signos hematológicos a la respuesta inflamatoria sistémica que está teniendo que montar la paciente para defenderse del proceso infeccioso. Básicamente como un dato en ese sentido, un dato relacionado con esto para correlacionar con lo que conversamos en la clase de la hematología completa. Si recuerdan, vimos que las alteraciones plaquetarias pueden ser, tanto si aumentan mucho como si se reducen, también parte de las manifestaciones como respuestas de la etapa aguda inflamatoria sistémica. Básicamente eso quería comentar, doctora. La situación de que le hubieran dado antibiótico previamente sí reduce la posibilidad de aislar los microorganismos o el microorganismo que pudiera estar dándole la endocarditis a la paciente, pero por epidemiología uno debería de ir guiando también su esquema de antibiótico. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Sí, como podemos ver, los hemocultivos están estériles. Bien, como habíamos dicho, doctor, que la paciente a su entrada, que ella venía con 16.000 blancos. Entonces, después de darle cobertura antibiótica, la paciente ya no tuvo más fiebre ni leucocitosis. Entonces, siempre se mantenía en 8.000, 9.000 o 7.000 blancos. Entonces, ya el día 10, cuando le tocaba su segundo eco para evidenciar si aún presentaba las vegetaciones, el 10 de este mes de junio, la paciente fue cuando presentó un aumento de los leucos que pasó desde 9.000 a 21.000 leucocitos. Fue cuando le realizamos la orina más sedimento, orina simple más sedimento, y entonces le realizamos un urocultivo. Este es lo de la urología, donde podemos evidenciar lo que ya les había dicho, leucocitos en 500, eritrocitos en 50, tenía proteínas en 75, aunque podemos ver que los nitritos están negativos, pero no podíamos descartar que no sea una infección. Leucocitos tenían campos llenos, células epiteliales abundantes y bacterias nos decía que había una regular cantidad. Entonces le realizamos un urocultivo, pero al parecer, por lo mismo que la paciente estaba recibiendo, era su último día de cobertura antibiótica, este también salió estéril.
el urocultivo. Ya el 15, cuando se logró realizarle el segundo eco, yo fui con la paciente y pues lamentablemente se evidenciaron pues ya dos vegetaciones de la válvula mitral, una que era de 5 milímetros aproximadamente y una que era de 3. Entonces la paciente no podía irse aún a casa pues porque no había resuelto la endocarditis. Esto es lo que le había comentado, doctor. La paciente tenía oxígeno en cánula debido a porque tenía un derrame pleural, como podemos ver a su ingreso, el 10/5, podemos evidenciar un derrame pleural solo a nivel del lado izquierdo. Pero ya cuando la paciente fue egresada, ya podíamos ver la diferencia de cómo ingresó a cómo la paciente pues salió. Y ya tenía un derrame pleural ya en ambos pulmones, y por ello era la disminución de la entrada del murmullo vesicular y de la entrada de aire, y la paciente sí deterioró más en esos días, y la paciente ya comenzó a ir en hemodiálisis casi a diario para poder disminuir la sobrecarga que ella tenía. Bien, aquí es donde vemos el plan terapéutico. Llegamos a una conclusión de que por qué la paciente no había podido resolverlo de la endocarditis, ya que a la paciente al inicio se le comenzó a dar una vancomicina. Entonces yo investigué y decía, doctor, que por ejemplo en mujeres, principalmente que son enfermas de renal crónicas, se les puede dar vancomicina, pero esta se debe de dar con intervalos y dosis que deben ser cada 48 horas. Esto debido a por la falla renal que tenía la paciente y porque la creatinina era un aclaramiento de creatinina era menor a 25 milímetros por minuto. Creíamos que era más por eso de que la paciente no había podido resolver lo de la endocarditis. Ya después de haber evidenciado la leucocitosis, que era en 21,000, se le empezó a dar ertapenem desde el día 13. Y pues el plan diagnóstico era hemocultivo, celurocultivo, el ecocardiograma y los rayos X de tórax. Y en el plan educacional, pues se le dijo a la paciente que se le explicó los efectos secundarios sobre los medicamentos, y a la primera efecto que ella tiene, algún efecto adverso que ella nos pudiera avisar, y sobre los cambios de alimentación, que a la paciente se le daba alimentación hiposódica para no aumentar más aún así la presión arterial. A ver, ya que menciona esta parte, doctora, específicamente hablando del plan educacional que usted aplicó con su paciente, mencióneme 2 efectos secundarios o adversos de los cuales le dijo usted a la paciente que debía de avisarle y cómo debía proceder para resolverlos si se presentaban. Solo 2, por favor. Pues principalmente yo investigué de la vancomicina, pues le expliqué a la paciente si ella podía tener algún salpullido en la piel, prurito, también si podía tener alguna irritación, náuseas o vómitos, principalmente. O sea, que en cualquiera de esos casos tenía que avisarle. Ajá, avisarme. Uh-huh. Mira, pues obviamente esos son signos o síntomas importantes que pues el paciente, la paciente o la familia debe estar vigilando y en todo caso reportar, pero hay un efecto adverso que ustedes deben estar muy pendientes y de hecho le deben dar plan educacional al paciente para poderlo manejar en lo agudo si llegara a presentarse, sobre todo si están usando insulina como parte del tratamiento para su problema de la diabetes mellitus. Todo paciente al que ustedes le indiquen usar insulina
sobre todo insulina, aunque también con hipoglucemiantes orales, pero sobre todo con insulina. Ustedes le deben dar un plan educacional adecuado sobre el reconocimiento de los signos y síntomas de la hipoglucemia y cómo manejarla, y además pues de que se los reporte para hacer cambios en la terapéutica, pero tienen que tomar eso siempre en cuenta en pacientes que estén usando insulina como parte de su esquema de tratamiento. De todos los medicamentos que la paciente estaba usando, por ejemplo, pues la vancomicina sí puede producir cuadros de tipo neurológico, puede inducir situaciones adversas serias con reacciones intensas en la piel. El ertapenem también puede incluso producir cuadros de tipo convulsivo. Por eso uno tiene que readecuar las dosis de estos medicamentos para reducir la posibilidad de que se presenten esos efectos secundarios. Pero siempre dentro del plan ocasional, y sobre todo si están usando algún antidiabético oral o están usando insulina, den plan ocasional para el manejo de la hipoglucemia en sus pacientes, por favor. Yo quiero preguntarle, doctora Chalí, ¿usted qué piensa de que a la paciente le hubieran dado egreso en las condiciones que le dieron egreso? Porque entiendo que le dieron salida porque ya había cumplido esquema antibiótico, pero por lo que usted nos cuenta, la paciente no iba muy mejorada, que digamos. ¿Qué piensa usted? Sí, doctor, lo que pasa es que nuestra paciente, pues lamentablemente se fue contraindicada. Entonces, O sea, la familia o la paciente pidió egreso entonces. ajá, sí. ¿Y explicaron por qué o usted indagó con ellos cuál era la causa de ese egreso contraindicado, no? Sí, indagamos con ello porque la paciente, o sea, iba deteriorando cada día y ellos, bueno, principalmente porque la paciente ya no quería estar en el hospital porque ya llevaba un mes de tratamiento antibiótico y pues ya no quería estar ahí. Y entonces era más por la paciente que ya estaba aburrida de estar ahí. Y entonces los familiares pues hablaron entre ellos, pues los hijos, y decidieron mejor llevarse a la mamá. Y no sabemos al final qué le pasó. Sí, doctor, sí sabemos. ¿Qué pasó? Pues yo hablé con la familiar y entonces nos dijeron que sí, la paciente sí había fallecido. Falleció al final. Uno tal Ajá, vez sí. presentía que iba a pasar esto, ¿no? La paciente estaba muy mal, Ajá, seguramente, pues sí, la y paciente sí no quiero estaba en que se condiciones tenga muy que, digamos, como encarnizar ahí en el tratamiento para sostener la vida pese a todo. O sea, ya uno tiene que reconocer esas señales y respetar la decisión del paciente o su familia. Pero es importante también en esos casos, sobre todo cuando uno está viendo pacientes con cuadros crónicos o en la etapa final de sus problemas, ya sean de este tipo, de tipo oncológico, de tipo degenerativo, neurológico, lo que fuera, es importante involucrar también a la unidad de cuidados paliativos, que de hecho hay una unidad ahí en el hospital. No sé si lo hicieron, doctora. Eh, sí, doctor, sí dimos cuidados paliativos, pero ya no después. Ok, bueno, sigamos adelante. Gracias, doctora. Muy bien. Bien, como una de mis conclusiones fue que el aclaramiento de creatinina, que es menor a 25 ml por minuto, el intervalo interdosis debe ser de 48 horas o mayor, como se lo indicaron a la paciente. Lo normal que se debe manejar en pacientes que sean femeninas es de 88 a 128 milímetros por minuto. También que los criterios de Suke son son el principal diagnóstico para lo que es la endocarditis. Y pues que pacientes con endocarditis que están acompañadas pues por comorbilidades, pues esta disminuye lo que ya es en sí la efectividad del tratamiento, como lo que pasó con nuestra paciente. Y la principal causa de las endocarditis infecciosas son principalmente los estafilococos aureus. Aquí, doctora, solo para complementar o corregir un poquito. La primera conclusión me imagino que tiene que ver con la vancomicina, ¿verdad? Sí. Va, entonces, aquí en esa primera conclusión, añadamos que cuando se utiliza vancomicina como tratamiento en pacientes con falla renal,
con una filtrado glomerular abajo de 25, el intervalo interdosis debe ser tal. Y lo normal de esta medición está la tal. Entonces aquí hay que agregar que cuando se utiliza la vancomicina como tratamiento. Luego, en la segunda conclusión de que los criterios de Duke son la principal diagnóstico, pongamos ahí mejor, los criterios de Duke son o constituyen la principal herramienta diagnóstica para endocarditis bacteriana. Entonces vamos a cambiar un poquito la redacción solo para que se entienda mejor, ¿no? Entonces vamos a poner ahí los criterios de Duke constituyen la principal herramienta diagnóstica para los cuadros de endocarditis bacteriana. En la tercera, en pacientes con endocarditis acompañadas de otras comorbilidades, disminuye la efectividad del tratamiento. Ahí estamos bien. Y la última, aquí hay que aclarar que la endocarditis infecciosa relacionada con el uso de catéteres de hemodiálisis, la principal causa es Staphylococcus aureus. O sea, eso hay que aclararlo aquí también en esa cuarta conclusión. Arreglemos eso ahorita, digamos, al terminar la sesión y todo, ya me lo manda otra vez, pero ya con esas correcciones, por favor, doctora. Muy bien. Y pues la bibliografía que utilicé y como revisión, pues coloqué un poco acerca de las infecciones del tracto urinario, que estas pues se dividen según lo que es su división anatómica. Puede ser bajas y puede ser altas. En las bajas podemos encontrar lo que es una cistitis, uretritis, una prostatitis. Ya en las altas, que podemos encontrar pielonefritis, pionefritis, lo que es absceso renal. Como en esto, las principales síntomas podemos encontrar que nos puede referir una paciente, es fiebre, escalofríos, sudoración. En laboratorios podemos encontrar leucocitosis. Y también investigué sobre el principal microorganismo que produce normalmente todas las infecciones del tracto urinario, son las Escherichia coli, que normalmente están en un 70 a un 80% que detectamos estas. Y después de estas podemos encontrar lo que son los Enterococcus fecalis, Staphylococcus, Streptococcus, las Klebsiella pneumoniae, y podemos encontrar algunos otros gram negativos. Gracias, doctor. De acuerdo, doctora, gracias. El caso está bastante bien, tiene lo que debe contener. Solo, por favor, corrijamos lo que platicamos ahorita durante la presentación y me lo vuelve a enviar, por favor. Ahora vamos a pedirle a la doctora Abner Joss que presente su caso, por favor. Adelante. Muy bien, doctor. Un momento, doctor. Mientras tanto, les recuerdo que deben anotarse en el chat aquí de la sesión, por favor. No sé si todos se anotaron ya. Vi que algunos se anotaron, pero no estoy seguro si todos lo hicieron. Si no lo han hecho, háganlo, por favor. Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a hablar acerca de la infección del tracto urinario. En esta historia clínica o en este caso, más que todo, era una paciente de 51 años. Ella nació el 27 del 10 de 1971, es de sexo femenino, estado civil casada, religión católica, ocupación ama de casa, profesión no tenía ninguna, escolaridad solo hasta segundo básico y de la procedencia Ciudad de Guatemala y actualmente pues la residencia en Villanueva. La etnia pues es ladina y el número de teléfono correspondiente. El motivo de consulta de esta paciente era dolor lumbar de 4 días de evolución.
En la historia de la enfermedad actual, la paciente refiere que hace 4 días inició con dolor gradual localizado en la región lumbar con intensidad 8 de 10 de carácter punzante que no irradiaba y no aliviaba. Además de eso, se asociaba a fiebre con escalofríos no cuantificada por termómetro sin predominio de horario. Además, presentaba disuria, por lo que decide consultar con un médico particular quien indica que cursa con una infección del tracto urinario, ya que le realiza laboratorios de orina y además de eso, posterior a eso, le hicieron un ultrasonido renal. Le recetan Cefixime 400 miligramos vía oral cada 24 horas y la paciente solo lo cumple por 4 días, por lo que posteriormente la sintomatología persiste y decide consultar al hospital Rusk. En los antecedentes vamos a encontrar que en médicos tenía diagnosticada diabetes mellitus 2 hace 18 años y no tenía tratamiento. Además de eso, refiere que en los antecedentes familiares el padre fue diagnosticado con diabetes mellitus. Quirúrgicos no refiere, traumáticos no refiere, alérgicos tampoco y gineco-obstétricos tampoco. Tuvo 3 gestas, un parto, 2 cesáreas, 0 abortos, 3 hijos vivos y 0 hijos muertos. La menarquia la inició a los 12 años y la fecha de última regla fue a los 38 años. En los hábitos y manías, micción 6 veces al día, defecación 1 vez al día, alimentación 3 veces al día, o sea, balanceada. Horas de sueño, aproximadamente 9 horas. Conductas de riesgo, inicio de la vida sexual a los 22 años, parejas sexuales número 1, transfusiones, infecciones de transmisión sexual, tatuajes, drogas, no refiere. En las inmunizaciones, pues tenía la vacuna COVID, 3 dosis, Moderna. En perfil social, casa alquilada, habitaciones 4, habitante 5, techo lámina, pared de bloc y de piso de granito. Bueno, al examen físico, en signos vitales de ingreso, pues tenía una presión arterial de 120/70, la frecuencia cardíaca en 70, la frecuencia respiratoria 19 y la temperatura en 38.6. La saturación de oxígeno estaba en 96% y la glucosa estaba en 294 milímetros por decilitro. El paciente se encontraba consciente, orientado en tiempo y espacio, en regular estado general, clínicamente enfermo y tenía una fase dolorosa. Además de eso, en el abdomen estaba globoso a expensas de tejido adiposo, era blando, depresible, no doloroso a la palpación ni visceromegalia. Ruidos gastrointestinales presentes sin signos de irritación peritoneal. Tenía puñopercusión positiva en la región lumbar izquierda y los genitales externos sanos sin lesiones ni salida de secreciones. El resto del examen físico pues era normal. Bueno, en el listado de problemas vamos a ver que la paciente cursaba por una ITU complicada y tenía diabetes mellitus tipo 2 por antecedente. Bueno, en el análisis y la discusión vamos a ver que los datos subjetivos era de que la paciente era femenina y de 51 años de edad con dolor lumbar de 4 días de evolución y disuria y la fiebre no cuantificada con antecedente de diabetes mellitus tipo 2. En datos subjetivos tenemos la fiebre de 38.6, puñopercusión positiva y el ultrasonido renal que era extrahospitalario, en donde evidenciaba un proceso infeccioso a nivel renal izquierdo y un urocultivo con este patógeno Escherichia coli. Además de esto, en el análisis el diagnóstico pues más probable era una ITU complicada. Hablamos de pielonefritis, ya que los gérmenes causantes de esta infección del tracto urinario, pues en los diabéticos sigue siendo la Escherichia coli, que es el patógeno más frecuente y pues se aísla en un 75% de los urocultivos en mujeres diabéticas. Además, existen factores predisponentes que se han citado con respecto a la disfunción
neurógena vesical de los pacientes diabéticos, perdón, ya que tienen mayor presencia de alteraciones anatómicas de la vía urinaria como la cistocele, rectocele, alteración de la función leucocitaria, presencia de retinopatía diabética y enfermedad coronaria. Y además de eso, el tiempo de evolución de la diabetes mellitus superior a 20 años. El factor más importante de esto es que haya afectación vesical por la neuropatía diabética que provocaría una paresia progresiva de la vejiga con un aumento del residuo postmiccional. Esta orina residual se coloniza más fácilmente por los gérmenes uropatógenos y posteriormente por la alteración neurógena de los orificios ureterovesicales que podrían ascender por los uréteres hasta llegar al riñón. También vemos que el diabético tiene 5 veces más riesgo de sufrir pielonefritis que el no diabético. Y la pielonefritis aguda suele manifestarse por la fiebre elevada, dolor espontáneo en la fosa renal o a la puño percusión lumbar. Suele acompañarse también de malestar general, escalofríos, náuseas y vómitos. La disuria y la poliacuria pueden estar presentes. Otro diagnóstico pues menos probable sería la cistitis. Epidemiológicamente se presenta de un 20 a 25% en pacientes de sexo femenino entre la edad comprendida de 18 a 50 años y su incidencia aumenta posterior a los 50 años. Una de sus causas es la diabetes, la obesidad, también las relaciones sexuales, y se manifiesta también como dolor en el hipogastrio, disuria, poliacuria, urgencia miccional, orina sanguinolenta o turbia y con mal olor. Y otro diagnóstico, pero menos probable, sería la uretritis. En este caso, los factores asociados con ella son la edad joven, nivel socioeconómico bajo, parejas múltiples o nuevas parejas sexuales con antecedentes de infección del tracto urinario y uso irregular de condones, así como la falta de acceso a un diagnóstico y tratamiento adecuado, y suele manifestarse como micción frecuente o urgente, secreción, sensibilidad, picazón, inflamación de los ganglios linfáticos en la zona de la ingle y dolor durante la relación sexual o la eyaculación. En el manejo y tratamiento hospitalario, pues el plan diagnóstico prácticamente sería una ITU complicada, ya que presenta comorbilidades la paciente, y pues sería la pielonefritis izquierda de origen bacteriano, E. coli, BLI negativa, y el plan diferencial pues sería pielonefritis, cistitis y uretritis. ¿Se acuerda de qué dijimos que es Blenner? Sí, doctor. ¿Qué es? Que son las lactamasas de espectro ampliado. Exacto. Entonces, esta paciente era negativa para esa condición. Exacto, doctor. Ok, perfecto. Bien, mire, el caso está muy bien planteado, muy bien presentado, muy completo. Solo quiero darles un par de comentarios complementarios. El primero es que con el tema de infección de tracto urinario, pasan dos cosas. Una es que a veces tendemos a minimizar el problema porque no nos tomamos el tiempo para interrogar detalladamente al paciente o a la paciente, porque la mayoría son mujeres, y ver si realmente tiene o no un cuadro de tipo infeccioso urinario. Y la otra es que eso, de alguna forma, ese tipo de actitud, digamos, hacia lo que uno encuentra en un examen de orina, en ocasiones también lleva a una especie de sobrediagnóstico de la condición. ¿A dónde me dirijo? Lo que quiero que quede, digamos, en sus mentes con esto que estamos platicando ahorita, es que no todas las pacientes que tienen una orina de aspecto patológico, digamos, con leucos, con bacterias, incluso con nitritos positivos, no todas las pacientes que tienen esos datos en la orina ameritan utilizar un esquema antibiótico. Siempre que tengan una paciente, sobre todo si es mujer y es posmenopáusica, siempre que tengan una paciente con esas características en su examen de orina y ustedes se los pidieron simplemente como una prueba de rutina para su consulta siguiente, digamos,
pero no tiene síntomas, está bien controlada, no tiene dolor, la orina es de aspecto normal, no tiene mal olor. O sea, si la paciente no se queja de ninguna sintomatología de tipo urinario, no deben darle antibióticos, solo vigilarla y darle un plan ocasional para que esté atenta a los signos que ustedes le quieren transmitir, y en todo caso, cuando lo tuviera, se los debe notificar de forma inmediata, para entonces considerar si conviene o no darle antibiótico. Porque si ustedes le pidieron una orina como parte de una prueba de rutina, un chequeo habitual, rutinario, y la paciente está bien controlada, está compensada, no tiene fiebre, no tiene dolor, no tiene ninguna sintomatología de tipo urinario, y el examen de orina tiene un aspecto patológico, pero ustedes le dan de una vez antibiótico pensando que tiene infección urinaria, primero es innecesario, y segundo, lo que vamos a hacer es únicamente promover que precisamente las bacterias desarrollen mecanismos de resistencia, y cuando eventualmente sea necesario darle antibiótico, nos vamos a ir quedando con menos opciones. La otra es que no siempre el examen de orina refleja lo mal que pudiera estar el paciente. El caso más característico tiene que ver no tanto con las mujeres, sino más bien con los varones, cuando tienen procesos de prostatitis. Cuando los pacientes tienen prostatitis aguda o crónica, primero, no tienen tanta hallazgo patológico en la orina. Segundo, los cultivos pueden ser negativos con más frecuencia. No es en sí una infección de las vías urinarias, pero involucra a la próstata y eso les da mucho dolor de tipo hipogástrico, y les molesta la orinar y tienen fiebres persistentes. Entonces uno debe tratar a esos pacientes aunque la orina no luzca tan patológica, sobre todo si el cuadro clínico sugiere que tiene prostatitis, ya sea aguda o crónica. Si la tuviera, también hay que tomar en cuenta que el antibiótico hay que usarlo durante un tiempo más prolongado. Si es una prostatitis aguda, se trata por lo menos con 2 a 3 semanas de antibiótico, y si es crónica, a veces hasta con 1 mes a 2 meses de tratamiento antibiótico. Porque si no, les dan ustedes 7 días y el paciente recurre y vuelve a tener infección urinaria o síntomas, y pues, al final no resolvemos su cuadro clínico. Además de esto, fíjense que las mujeres ya de por sí tienen más riesgo, y por eso es que tienen más frecuentemente este problema, porque de hecho anatómicamente son distintas, o sea, tienen una uretra más corta, la colonización del área final de la uretra es más probable por el tipo de microbiota que hay en ese lugar. El hecho de tener hipoestrogenemia ya en las pacientes posmenopáusicas también altera la flora bacteriana normal del área perineal y las predispone a más colonización. Se tienen que estar aguantando las ganas de orinar, o sea, no pueden ir a orinar a cualquier esquina ahí para no estar aguantando los deseos de orinar. A veces también los hábitos de limpieza no son los correctos, y entonces la técnica con la cual se limpian a la hora de ir a hacer sus necesidades puede ser no correcta, y eso favorecer una mayor colonización del área uretral. Si además son diabéticas, si además tienen otras patologías como resultado de los partos que han tenido, por ejemplo, una vejiga descendida, un cistocele, un histerocele, o sea, si tienen alteraciones ya del piso de la pelvis, también eso las predispone a más contaminación, colonización y eventualmente infecciones. El hecho de no hidratarse bien. De hecho, cuando las pacientes tienen infecciones urinarias recurrentes, aún siendo diabéticas, solo con que incrementen la cantidad de agua pura que están tomando al día y se hidraten de forma correcta, se puede reducir hasta un 50% el chance de que vuelvan a recurrir. Entonces es parte de lo que en el plan educacional uno les tiene que insistir, tienen que tomar suficiente agua pura. Habiendo dicho esto, sigamos, doctor, y terminemos ahí con su caso, por favor. Muy bien, continuando. Vamos a ver los nuevos datos, pues prácticamente la orina simple pues descartaría enfermedades autoinmunes del riñón, sistémicas como la diabetes o infecciones urinarias, pues ya como todos sabemos pues podemos encontrar bacterias, nitritos, leucocitosis, entre otros. El urocultivo y el antibiograma pues prácticamente
Va a consistir en incubar la orina en medios de crecimiento bacterianos específicos y observar si las bacterias se multiplican formando colonias visibles a simple vista. Y se va a considerar positivo cuando un recuento igual o superior a 10 unidades formadoras de colonias en mililitros de orina. Además de eso, el antibiograma va a medir la sensibilidad o resistencia de las bacterias que salen positivas en la orina a los antibióticos habituales utilizados para utilizar prácticamente un tratamiento óptico, ¿verdad? Óptimo. El uso ultrasonido renal pues va a ser útil, ya que este puede mostrar tamaño de los riñones, las señales de lesiones en los mismos y anomalías presentes desde el nacimiento. Bueno, en el plan terapéutico, pues el control de signos vitales y vigilar por fiebre, dolor, náuseas y vómitos. Vamos a farmacológicamente, pues vamos a utilizar los antibióticos. Estos pues se puede iniciar con un betalactámico de amplio espectro. Su mecanismo de acción consiste en inhibir la síntesis de la pared bacteriana, interfiriendo la síntesis del peptidoglicano mediante un bloqueo en la última etapa de la producción, pero también actúan activando la autolicina bacteriana endógena que destruye el peptidoglicano. Podemos utilizar cefotaxima, ceftriaxona, piperacilina, y esta se debe iniciar con un tratamiento intravenoso hasta que la fiebre desaparezca, normalmente al segundo o al tercer día, para seguir posteriormente con un régimen oral guiándose por el resultado del antibiograma, hasta completar aproximadamente 2 semanas de tratamiento. También se pueden utilizar fluoroquinolonas, que van a ser agentes antimicrobianos sintéticos con un amplio espectro de actividad antibiótica contra bacterias, gram positivas y gram negativas, que actúan por la inhibición de la ADN girasa o topoisomerasa 4. Estos compuestos pues son ampliamente usados en la práctica clínica en el tratamiento de las infecciones bacterianas, que incluyen las respiratorias como las del tracto urinario. En estas podemos usar norfloxacino 400 miligramos cada 12 horas, ciprofloxacino también de 200 miligramos cada 12 horas y ofloxacino 200 miligramos cada 12 horas. Y Solo pues aquí, también, perdón doctor, voy a interrumpir acá con este punto. Digamos que el uso inadecuado de los antibióticos en años previos han motivado que muchas bacterias desarrollen resistencia a los mismos, y la frecuencia con la cual la mayor parte de las E. coli son resistentes, particularmente las fluoroquinolonas, anda rondando el 60 o 70%. O sea, en la actualidad no deberíamos de considerar a las quinolonas como un medicamento ni de primera ni de segunda elección para estos pacientes, porque son pues muy frecuentes los cuadros de resistencia microbiana. Deberíamos más bien de considerar a los betalactámicos, a la nitrofurantoína, por ejemplo, e incluso trimetoprim sulfamethoxazol como opciones previas antes de considerar esto, a menos que el cultivo sea, digamos, positivo para sensibilidad a estos antibióticos y no nos quede otra opción. Caso especial, lo que platicábamos, las prostatitis, porque en prostatitis ahí sí es bastante útil por la penetración, sobre todo, que tiene tejido prostático, las quinolonas y particularmente la levofloxacina dentro de esas opciones. Entonces, ahí sí sigue siendo útil la familia de las fluoroquinolonas como tratamientos antibióticos para este tipo de pacientes, pero casi siempre debemos irnos ya con otro tipo de terapéutica para que la terapia sea más eficaz. Sigamos, doctor, adelante. bueno, y también los laboratorios control, ¿verdad? Hematología completa y pues la química, que no, prácticamente en esta vamos a ver los recuentos de blancos para poder ver si la infección pues ya está disminuyendo, y la química pues en esta paciente sería el caso de la glucosa, que la tenía prácticamente alta al ingreso.
Y el ultrasonido renal como examen que verifique que prácticamente no haya lesión al riñón, ¿verdad? Bueno, en las conclusiones, la I2 afecta con más frecuencia a las mujeres. No se ha visto diferencia significativa en personas con diagnóstico de diabetes y tampoco pues, en personas sanas. La infección urinaria alta se puede diferenciar de la baja cuando existe manifestación de fiebre, náuseas, vómitos y dolor renal, o sea, el puño percusión positiva, perdón. Tener en cuenta que si después de 2 o 3 días no hay disminución de la fiebre, pensar en complicación y reevaluar. Además, es importante conocer la resistencia y la sensibilidad a ciertos medicamentos para brindar un óptimo tratamiento. Y esta fue la bibliografía que utilicé. En la revisión, pues prácticamente vamos a decir que las infecciones prácticamente del tracto urinario van a ser las más comunes. Además de eso, hay que tener en cuenta que es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, pero solo el 40 al 60 o al 50% son diagnosticadas o tratadas. El incremento de la resistencia antibiótica pues es un problema serio a nivel mundial y las infecciones del tracto urinario se dividen en dos. En las que son sintomáticas pues vamos a encontrar la complicada y la no complicada. En el caso de la complicada pues vamos a ver que se puede asociar a catéter, cistitis complicada aguda, pielonefritis complicada, y en las no complicadas pues son las más frecuentes, van a ser las cistitis no complicadas agudas y la pielonefritis no complicadas. Y también en los asintomáticos, pues rara vez consulta y rara vez pues se va a diagnosticar. Aquí tenemos un esquema en donde nos guía prácticamente a nuestro diagnóstico. Vamos a ver que si la paciente presenta dolor en el flanco con irradiación en el canal inguinal y puñopercusión positiva, hay que tener sospecha de pielonefritis. Y si este tiene factores asociados a como la fiebre alta, pues vamos a tener pues una infección complicada. Diferenciando de la cistitis, pues esta va a ser de dolor en el hipogastrio con dificultad para orinar y aumento de la frecuencia, y siempre evaluando si tiene factores o ausencia de comorbilidades para pensar en una infección complicada o no complicada. Y pues en uretritis vamos a tener que va a haber escozor o un exudado purulento. Eso sería todo, doctor. Gracias. De acuerdo, doctor. Comentario final, siempre que tengan una paciente diabética, independientemente del nivel de control que tenga de su glucosa, pero particularmente si es una paciente descontrolada y tiene infección urinaria, pero además tiene dolor abdominal, nunca la dejen ir a su casa sin al menos obtener una radiografía de abdomen e idealmente un ultrasonido renal, por lo que el doctor ya platicaba. Aunque no es tan frecuente en ese tipo de paciente, en ese contexto clínico, se hace más frecuente la posibilidad de que los pacientes tengan complicaciones más graves como una pielonefritis enfisematosa o un absceso perinefrítico. Estos casos, además del esquema de tratamiento antibiótico y la compensación, la hidratación, todo lo que uno tenga que hacer, esos casos son susceptibles o deberían de ser considerados para manejo quirúrgico también. No es que todas las pacientes requieran cirugía, pero una buena cantidad de pacientes con abscesos perinefríticos o con pielonefritis enfisematosa, dependiendo de la evolución que tengan, deben al final ser evaluadas por cirugía para considerar nefrectomía. Así que mucha precaución en ese caso. Si son pacientes diabéticas descompensadas con dolor abdominal y tienen una infección del tracto urinario, ya sea por una tira simple que le hicieron en la emergencia o un examen de orina que le pidieron, pídanle una placa de abdomen y no lo dejen ir sin revisar esa radiografía y ver que no tengan señales de abscesos perinefríticos o pielonefritis enfisematosa. Además de esto, doctor Abner, yo creo que presentó bastante bien. La información fue concreta, precisa, contiene los elementos que solicitamos de la primera sesión. Y no sé si alguien tenga algún comentario, duda, pregunta o algo. Si no es así, voy a
a finalizar con una pregunta para el doctor Abner Joss, obviamente relacionada con lo que nos presenta. ¿Qué opina usted de los cuadros recurrentes de infección urinaria? O sea, ¿qué factores pueden hacer que una paciente tenga recurrencias de infecciones urinarias? Mencióneme unos 3 o 4 factores, por lo menos. Podría ser la higiene, también la utilización de ropa muy ajustada, no orinar después de las relaciones sexuales. ¿Esas, doctor? Bueno, fíjese que esos son factores que uno puede tomar en cuenta para reducir la infección urinaria en general, pero existen algunas condiciones que favorecen el hecho de tener recurrencias de infección urinaria. De hecho, si uno ve solo el contexto de pacientes varones y tienen una infección urinaria o recurren, uno debería de pensar en qué tipo de proceso debería descartar. De hecho, ya medio lo comentamos ahorita que estábamos platicando. En el caso de los pacientes varones, porque no es tan frecuente que un varón tenga infección urinaria. Pero cuando la tiene, ¿qué deberíamos de preguntar o evaluar, investigar? ¿Alguien del grupo? Porque Abner creo que se quedó ahí con el teléfono en mute. Ok. Doctor, se refiere en este caso de que nuestro paciente tenga prostatitis. Bueno, sí, prostatitis o algún trastorno relacionado con la próstata. Exacto. Entonces, miren, si ustedes tienen un paciente varón y es mayor de 60 años de edad y tiene infección urinaria, investiguen la próstata o investiguen algún problema de tipo obstructivo, alguna alteración de las vías urinarias. Puede ser que tenga, no sé, una urolitiasis o que tenga hidrouréter o que tenga algún área compresiva ahí de alguna de las áreas de las secciones de las vías urinarias y que eso esté favoreciendo que tenga recurrencia. A veces también el tipo de microorganismo puede ser un factor que predisponga a recurrencias. Por ejemplo, algunas bacterias gram negativas, Proteus, por ejemplo, aunque es muy raro, pero si hay Proteus, este tipo de microorganismos desarrollan mecanismos locales a nivel renal que hacen que el germen persista en el tejido renal y que solo se disminuya la sintomatología urinaria con un tratamiento habitual y después de 1 o 2 semanas vuelven a tener síntomas de infección urinaria con fiebre, dolor, disuria, leucocituria importante. Entonces, son situaciones que uno tendría que tomar en cuenta. Alteraciones anatómicas, si son varones, próstata, si son mujeres, alguna situación relacionada con el útero o con la vejiga urinaria que esté fuera de su lugar habitual, o sea, que esté muy descendida. Generalmente en mujeres multíparas, ¿verdad?, que han tenido más de 3, 4, 5 partos por vía vaginal, que han tenido embarazos gemelares, o sea, todas esas situaciones alteran mucho el piso de la pelvis y pueden en mujeres favorecer infecciones recurrentes. Y obviamente hay que revisar si la paciente, aunque no tuviera diagnóstico, si no tiene diabetes mellitus y está mal controlada. O sea, cuando uno tiene recurrencias de la infección urinaria, ya tiene que ir a detenerse un poquito a buscar qué factor puede estar favoreciendo que tenga recurrencias. O son factores anatómicos, o es alguna condición sistémica, como diabetes, alguna alteración inmunológica, que está predisponiéndolas a tener infecciones recurrentes. Si no hay más comentarios o dudas, yo creo que por hoy vamos a estar ahí. Yo creo que ya se anotaron todos en el chat. Vamos a ver. Perfecto, doctor. Ahorita me voy a apuntar. Apúntese ahí, por favor, que ya voy a apagar aquí la grabación. Entonces, si ya se anotaron todos, pues por hoy estamos ahí. Nos veremos de nuevo para la siguiente clase el día viernes a las 14:30 para el tema de EPOC.
Así que pues por hoy les doy las gracias y espero que estén bien, cuídense bastante y a seguir estudiando. Hasta luego. Gracias, doctor. Feliz tarde. Feliz tarde. Doctor.